Bienvenidos a Punto y Coma. El pasado 14 de noviembre, las comisiones de Administración y Procuración de Justicia, así como la de Igualdad del Congreso de la Ciudad, aprobaron una iniciativa con la cual niñas, niños y adolescentes podrían reasignar su género y nombre en actas de nacimiento, con solo expresarlo, como su voluntad y hacerlo acompañados de sus padres o tutores. Sin embargo, hay quienes debaten si los niños de 5 años son capaces de tomar esta decisión. Nuestro tema de hoy es la infancia trans. Para informarnos, acompáñenos. Hola, estoy en París. Yo soy una fancy. Y aquí vas, estoy aquí en la ciudad de París. Es broma. Digo, no es broma. En realidad soy una mexicana. Sí, soy una mexicana, A los 7 años, él jugaba con una cámara de video en el asiento trasero del auto familiar. Se refiere a sí mismo en femenino, pero no es un juego. Un año después, le dijo a su familia que era niña. Sofía Elena es una niña transgénero y tiene hoy 11 años. Me voy a subir a la montaña rusa. Ya me vi. Bueno. Hay 4 cosas que nos definen, que una es precisamente nuestro sexo biológico. ¿A qué me refiero? ¿Qué tienes entre las piernas? Tenemos también la identidad de género, que es tú en tu mente, cómo te percibes. Que esa es la situación que tiene mi hija y por eso es una niña transgénero. Ella se percibe como una niña, como una mujer. Sofía Elena es una niña la mayor parte del tiempo feliz. Su familia la ha apoyado en su periodo de transición. Sus papás, su hermana mayor, el resto de sus parientes, sus compañeros de la escuela, sus maestras. Ya nadie le hace preguntas incómodas a Sofía Elena. Bueno, casi nadie. Por ejemplo, cuando hizo otro viaje con sus papás, no en auto, sino esta vez en avión. El primer episodio lo tenemos en el counter de la línea aérea, cuando tenemos que entregar la identificación para que nos den el pase a abordar. Y hay que explicarle que se trata de una niña transgénero. Después tenemos un episodio cuando vamos a entrar a la sala de abordaje, pues hay un oficial que entiendo que no tiene la preparación para entender y duda de quién es la persona que va a abordar. Y después volvemos a tener la misma situación cuando vamos a abordar el avión, que son los 3 momentos en que nos piden nuestra identificación, ¿no? La identificación que no coincide, más bien, la identificación coincide con el pase a abordar, pero el nombre, que es un nombre masculino, no coincide con la apariencia de mi hija. Esta misma incomodidad afecta a Sofía Elena cuando tiene una cita médica. He ido a hospitales públicos y a pesar de conocer el caso y haberlo platicado con los médicos que la atienden, pues cada vez estás en una sala y le mandan llamar por su nombre legal y tú ves que se levanta una niña. Sofía Elena y sus papás quieren que estas preguntas acaben. ¿De dónde estaba esta persona de la cual yo llevaba papeles? ¿Qué va a pasar cuando comience a viajar más? ¿Por qué alguien tiene que escoger tu nombre? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué dices que eres niño o eres niña? ¿Por qué otra vez? ¿Y por qué me tienen que volver a preguntar? ¿Por qué no me están viendo? Yo soy una niña. Sofía Elena necesita un acta de nacimiento. Por su edad, únicamente el acta de nacimiento, su pasaporte. Está por terminar la primaria, entonces a mí me gustaría ya que pudiera salir con su certificado de primaria con su nombre. Y esto nos facilitaría todos esos tipos de trámites, ¿no? El tema de poder ir a los servicios de salud y que no haya esta situación de llamarle en masculino. El camino más común para niñas y niños como Sofía Elena es un juicio que sus padres buscan evitar. A finales de 2016, a nosotros nos llegó una solicitud para una niña trans. Entonces, queríamos conseguir este precedente, es decir, que no tuviera que someterse Sofía a este juicio. Entonces, finalmente lo pudimos conseguir, nos tardamos más o menos un año. El deseo de Sofía Elena y sus padres
no es imposible. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham Nava. Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto que nos acompañe en este programa de verdad informativo. Vamos a abonar, a dar los elementos que requerimos para tener la información completa, lejos, por favor, de prejuicios, lejos de la intolerancia y solo con información, los pros y los contras de este tema tan delicado y controvertido. Mi querida Ileana Cedeño, buenos días. Fabi, buenos días. Ay, encantada porque siempre tenemos temas importantes, pero es necesario ponerlo sobre la mesa ya. Exactamente, y como lo han dicho los padres de familia y también los legisladores de la Ciudad de México, lo importante es tener la información, sí, ¿no? Y pues quiero presentarla, es Abraham Nava, ya lo conocen, es nuestro compañero periodista de todo el grupo Imagen, Excelsior Televisión y Excelsior Periódico, pero de verdad alguien que ha estado muy pendiente de estos temas, ya casi compañero de Punto y Coma. Bienvenido, Abraham Nava. ¿Cómo estás, Fabiola? Muchas gracias, Ilian. Un tema, pues, como bien señalas, que ha causado pues mucha controversia, que ha causado muchas voces a favor, que ha causado muchas voces en contra y que desde luego, pues independientemente de esas voces, es un tema que existe y es un tema que necesita ser atendido en diversas dimensiones. Y una de esas dimensiones es la dimensión legislativa en las necesidades que tienen las personas transgénero, en este caso menores de edad, de ser reconocidas, que es lo que están buscando sus padres de familia. Y Abraham, ¿puedes platicarle a nuestro público un poco el contexto? Es decir, ya vimos la nota, ya vimos la información desde el punto de vista de los padres, ¿no? Que siempre se topan a situaciones así en el aeropuerto, en algunos trámites oficiales, esa parte ya. Platícales la parte legislativa, es decir, ¿en qué punto estamos de esta discusión? Bueno, justamente parte de esta necesidad de los padres de familia, de niñas y niños transgénero que buscan que les sean reconocidos sus hijos como tal. Hay que decirlo, no está prohibido en este momento que una niña o un niño transgénero acceda a un acta de nacimiento. El asunto en este momento es que lo tienen que hacer a través de un juicio. O sea, no está prohibido, tienen el acceso, tienen el reconocimiento que tarda pues un juicio de 2 años. ¿Qué es un juicio? Un juicio regularmente te enfrenta a algo. En este caso, están enfrentando a los niños contra ellos mismos para explicar sus razones de su identidad, de que tienen que demostrar que son personas transgénero. Entonces, lo que los padres de familia están buscando es que este juicio no sea necesario, porque en el 2014 recordaremos que fue aprobada una modificación al Código del Registro Civil que permite a las personas transgénero mayores de edad simplemente llegar al registro civil y, por ejemplo, yo, Abraham, de repente digo que más bien soy mujer y me llamo Ilian, entonces eso basta para que me cambien la identidad de género, siendo yo adulto, con 18 años. Si tienes 17 años, 364 días, tienes que hacerlo a través de un juicio. Y entonces los papás dicen, ¿por qué a los niños les dan un trato de ciudadanos de segunda? Y mucho se habla a partir de ahí, o sea, de los derechos de los niños, del reconocimiento de los derechos de los niños como ciudadanos de primer orden que tienen la capacidad de tomar ciertas decisiones. Y a partir de ahí, entonces viene el debate de si un menor de edad es capaz o no de poder tomar una decisión de este tipo, y que justamente es lo que el juicio, digamos, ahorita es lo que trata de hacer, como cuestionarlos. Entonces, esta iniciativa que está aquí, que es la que dices que se mandó, pues por lo pronto a la congeladora ya hace 15 días, es una iniciativa que de hecho pues, se hizo en el Parlamento de Mujeres del año pasado, si mal no recuerdo, fue la primera iniciativa, y fue esa iniciativa que pasó por fin al Congreso de la Ciudad de México en este periodo que acaba de pasar. Y bueno, han pedido, porque también intervino la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a que se hiciera un debate más amplio con organizaciones de la infancia y de todos los derechos preocupados, pues por supuesto, para que siempre se garantice lo mejor para los derechos de los niños, ¿no? Justo si la misma jefa de gobierno, y me imagino que muchas organizaciones están pidiendo ese mayor debate, es un poquito de lo que ahorita hemos mencionado un poquito los tres, ¿no? Se requiere mayor información, se requiere establecer, o existe, Abraham, tú que conoces el tema en la parte
pues, legal en comisiones, se requiere tapar esos huecos que están. Supongo, al final, lo que viene aquí como padres de niños transgénero, también existe una duda en este juicio y creo que es válida también para quien nos ve en casa y preguntarnos entonces, ¿a qué se enfrenta ese niño en un juicio? Yo me imagino, y lo primero que se me viene a la mente, Fabi, es el daño psicológico, ¿no? Pero tú que estás más de cerca, ¿qué está enfrentando ese niño ante ese juicio? ¿Cuáles son, ahora sí que esos huecos para que se opongan a tal, ¿no? Y podemos utilizar en lugar de niño menor de edad, Menor porque de justo edad. es el debate, puede ser niño o niña, mejor menor de edad. Exactamente. Actualmente la Organización Mundial de la Salud tiene la definición de las personas transgénero como incongruencia de género. Es, digamos, que un diagnóstico, aunque no es una enfermedad mental. En algún momento estuvo catalogada dentro de estas cuestiones. En este momento no es una cuestión de enfermedad, de ninguna enfermedad mental, no tiene nada que ver con eso. Está dentro de la categoría de aspectos de la salud humana. O sea, ya no es un trastorno como en algunos otros tiempos se pensaba. Entonces, lo que hace el juicio, para que un juez te reconozca, tienes que demostrar que eres una persona con esta incongruencia de género. Y una vez que te dan este diagnóstico, si el juez determina que es real, entonces dice, sí, te doy el acta de nacimiento, no te doy el acta de nacimiento. Y los padres dicen que hay una incongruencia con el asunto de la discriminación de la ley, porque la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tanto como la Constitución de la Ciudad de México, que también es muy reciente, dice que no se debe discriminar a nadie por edad. Entonces, ellos están partiendo de esta incongruencia, porque dicen, o sea, como un adulto vale su voluntad y la voluntad de un niño no está siendo tomada en cuenta. Y vamos a hacer una pausa. Está con nosotros en el estudio Manuel y Fernanda. Ellos son padres de Sofía. Ellos nos van a dar el testimonio y su punto de vista, porque es importante que lo compartan con ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ellos. Ya vieron un poquito de la información de lo que es el día a día de padres de menores de edad en esta situación. Está con nosotros Manuel y Fernanda, ellos son padres de Sofía Elena y nos gustaría escuchar un poquito más allá de ese testimonio. Lo que han pasado, Manuel, Fernanda, lo que han vivido, ya lo decía Fabi, desde un obstáculo a la hora de tramitar un documento oficial hasta una consulta médica, hasta incluso la convivencia de su hijo o hija con otros compañeritos, por ejemplo. Nos platiquen un poquito, Manuel, Fernanda, acerca de ese día a día como padres de Sofía Elena. Hola Fabiola, muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría, antes de platicarte un poco eso, que la gente supiera que no es algo que se nos ocurrió de un día para otro, inclusive de nuestra hija. No es algo que nos haya dicho el lunes y hoy viernes queremos irle a cambiar el acta de nacimiento. Llevamos un largo camino recorrido. Nosotros percibimos, nos dimos cuenta que la identidad de nuestra hija no correspondía a la que se le había asignado a nacer, y esto de acuerdo a sus genitales, ¿sí? Porque ¿quién dice quién eres? Pues un médico, cuando tienes un bebé, le ve los genitales y entonces te dice, ¿tienes un niño o tienes una niña? Y esto nos pasó alrededor de cuando ella tenía unos 3 años. Entonces no es algo que sea, que no debe tomarse tan a la ligera, sino llevamos un largo camino, un camino acompañado de especialistas, de médicos, de terapeutas, que nos han hecho llegar hasta este punto. Y este punto que estamos pidiendo la facilidad de que ella tenga un documento oficial, en este caso su acta de nacimiento, donde haya un reconocimiento a la identidad con la que ella se identifica, con la que ella se percibe y con la cual lleva viviendo casi 4 años. Esto nos daría pues la tranquilidad de que no tenga que estar dando explicaciones cada vez que hay que realizar un trámite, y que lamentablemente ante la falta de educación que tenemos ante estos temas de diversidad sexual, a la gente le cuesta trabajo entender y comprender cuando hablamos de una infancia trans, y hay que estar dando explicaciones cada vez que necesitamos hacer un trámite
o que necesitamos viajar fuera de nuestro país o inclusive para tramitar una beca o acceder a algún servicio de salud. Fernanda, qué importante es lo que estás mencionando ahorita. Quiero comentarles que a raíz de todo este debate llevé el tema en un programa de radio, en Imagen Radio con Fernanda Familiar, y mi pregunta inicial fue, no tengo información, no tengo una postura al respecto, no sabría qué decirles si a favor o en contra de esta ley, porque no tengo la información. Esa fue mi primera participación. Evidentemente, como el tema polariza, bueno, nos pusieron a Abraham y a mí de todo, a favor y en contra. Y justo por eso es el tema. Y Fernanda, acabas de decir algo clarísimo, no fue de un día para otro. Fueron años de acompañamiento, de observación, de consultas médicas, psicológicas, y eso es súper importante señalarlo, porque te voy a hacer la pregunta que se hacen en redes, que se hacen los padres y que también me hago yo, y que tú o Manuel no los pueden responder. Y el contexto es estos años de acompañamiento, porque decimos, si tú a un niño no le das a un cuchillo porque sabes que se va a cortar, si no le permites llegar a las 2 de la mañana cuando sabes que tiene 14 años porque no es la edad correcta, ¿por qué sí permites esto? O sea, ¿por qué sí abres tu mente para esto? Esa es una pregunta que planteo con respeto, porque pensamos, o así crecimos, o así nos educamos, que son menores de edad, que por lo tanto tienen tutores, que somos nosotros los padres, para irlos guiando por el camino, no digo bueno, malo, correcto, incorrecto, sino por el camino que los dañe menos. No sé quién quiere hablar, si tú, Manuel o Fernando. A ver, buenos días. La primer, pues digamos, error que yo veo en cómo planteas la pregunta es si les dimos permiso. No les dimos permiso, ni estamos preguntando si quieren, no quieren o que se sienten, simplemente son. Creo que ellos no están decidiendo o buscando o volteando a un lado o hacia el otro, diciendo o tratando de ser una u otra persona o uno u otro género. Más bien ellos son así. No, si tú me dijeras, es que hay un niño que duerme por las mañanas y está despierto por las noches, pues en ese sentido tratarías a lo mejor de cambiarlo, pero esa es una costumbre que se tiene y es justamente en lo que caemos, las costumbres que se tienen en que solamente vernos como una dualidad. Ellos son así, ellos están así. Ahora, con respecto a la pregunta que planteaban primero, es la convivencia con sus pares. Te la respondo con el comentario que le hizo una de sus compañeras cuando finalmente ella se decidió y se abrió como una niña trans. Esta compañera le dijo a su mamá, mamá, soy muy feliz porque ahora sí mi compañera va a hacer lo que siempre ha querido hacer. Mira, retomando la pregunta que hacía, si les permitimos o no les permitimos, yo creo, honestamente te lo digo, que ninguna familia quisiera pasar por lo que hemos pasado. Nos falta mucha información, creo que no conocemos realmente cuál es la diversidad sexual. Podría decirte básicamente como nosotros, ¿qué conoces? Conocíamos que o somos heterosexuales o somos homosexuales. Hasta ahí creo que llega la información de la mayoría de las personas y no conocemos más allá. No sabemos que hay personas intersex, no sabemos que hay personas transexuales y así una infinidad de combinaciones que no acabaríamos. Nuestra hija empezó a demostrar conductas, vamos a ponerlo de esa forma, que no estaban de acuerdo o que no estaban dentro de la normatividad de lo que tú esperas de un varón, de una persona nacida en un cuerpo masculino que se le asigna sexo masculino y comportamientos de varón. Y ahí es donde empezó nuestra búsqueda y tuvimos una confusión en pensar que íbamos a tener un niño homosexual. Cuando te adentras en esto, cuando empiezas a ver que la diversidad es mucho más que eso, que las cosas no son blancas y negras, no son hombre y mujer, sino que hay un espectro entre estos dos puntos, empiezas a entender y a comprender muchas otras cosas. ¿Qué hicimos nosotros? Un acto de amor, así te lo diría yo. Y el acto de amor es apoyar a nuestra hija, comprender, desaprender lo que habíamos aprendido y entender que
es parte de esta diversidad. Eso es lo que yo te diría que hay que hacer. Sí. Manuel, Fernanda, muy interesante lo que nos están comentando, porque justo es eso, tenemos que ir a una pausa, pero a mí me gustaría dejar sobre la mesa esta parte, lo que ellos dicen, entender, y sobre todo una palabra que nos hace falta en muchos temas, ¿no? Respeto. Y respeto en cuanto a menores de edad y a sus decisiones. Pero ¿quién establece qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, cuál es el camino ideal? No lo sabemos. Al volverlo vamos a analizar un poquito más. Seguimos aquí en Punto y Coma hablando de la infancia trans, y para ir recapitulando es bien importante, estos padres han acompañado a su menor de edad desde hace muchos años en este tema, es decir, no ha sido una decisión visceral ni una decisión por capricho, ha sido una decisión informada, consultada y sobre todo apelando al respeto. Eso es bien importante. Y justo Ilian planteaba la pregunta del tema del respeto y quién dicta qué es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Yo con el ejemplo hablábamos de cosas como son comunes, que son los permisos para ciertas horas, ¿no? Aquí estamos hablando justamente de esta identidad. Y es bien importante, por eso es el tema de la información. Y yo agradezco mucho, Fernanda y Manuel, que ustedes compartan esto, porque tiene que quedar muy claro que cuando tú eres responsable de un menor de edad, buscas que su vida sea plena. En este camino, ¿cuáles han sido sus encontronazos? ¿Cuáles han sido los errores que ustedes han tenido que ir sobre la mancha, pues limpiando, abriendo este camino, esbrozando? Pues mira, yo no hablaría de errores realmente, ¿no? Como te decía, hemos estado acompañados durante varios años para llevar a cabo este proceso. Entendimos, estudiamos, nos preparamos, porque pensamos que quién mejor que nosotros debe estar informados para poder apoyar a nuestra hija. Afortunadamente, tuvimos la suerte de que en la escuela en la que ella actualmente está, se sumaron a nosotros, les interesó, también se capacitaron y nos han apoyado para que ella pueda vivirse como una niña en la escuela sin ningún tipo de problema en ese sentido. Desafortunadamente, otras familias que conocemos no están en esa misma situación. Tenemos una conocida muy cercana que actualmente no está en la escuela porque fueron a 20 y en las 20 la rechazaron por el hecho de que su apariencia y su autopercepción no coinciden con lo que dice en su acta de nacimiento. Y eso es lo que me parece muy delicado, ¿no? Ahí sí estamos viendo una violación total a uno de los derechos principales de la infancia, que es el tener acceso a una educación, por ejemplo. Hay lugares donde nos han pedido que nos retiremos. Mi hija tomaba clases de yoga y cuando tuvimos que platicar esta situación y esta transición de ella, pues nos dijeron que ya no éramos bienvenidos. En los servicios de salud, a pesar de hablar con los médicos tratantes y explicar la situación, inclusive le pusieron una etiquetita en su expediente para llamarle por el nombre con el que ella se identifica, pues aún así le siguen llamando por el nombre masculino. Entonces, ¿sabes qué? Es molesto ver una sala llena de gente pues mirándola de una manera morbosa porque no coincide el nombre con la apariencia de ella. Este tipo de cosas ayudarían muchísimo si tuviésemos un acta, que lo único que ayudaría es eso, es tener la tranquilidad como padres de podernos presentar a una escuela y que le den acceso o poderte presentar a un servicio de salud o poder viajar con tranquilidad, no exponer a tus hijos a esas cosas. Nada más, en ese sentido ayudaría muchísimo, ¿no? Fernanda, Manuel, una de las grandes preguntas y una de las grandes críticas que se hace en redes sociales es el asunto de si puede un niño o una niña transgénero tener la capacidad en esas edades tan tempranas de decir
tomar lo que muchos consideran una decisión trascendental, que en realidad es una decisión que pues muchos no nos hacemos en toda la vida, quienes coincidimos con nuestro género, pero desde su punto de vista, ¿están los niños transgénero capacitados, ustedes que tienen esta experiencia? ¿Pueden ellos tomar esta decisión sin la necesidad de este juicio, sin la necesidad de pasar por este camino que en algunos casos llega a tomar hasta 2 años? Mira, sí pueden tomar esta decisión y te voy a explicar por qué. Los seres humanos, alrededor entre los 18 y los 36 meses, sabemos quiénes somos. Yo les preguntaría a quienes tienen esta duda es, ¿en qué momento te preguntaste o decidiste si eras niña o niño? Nunca nos preguntamos eso, siempre y sencillamente sabemos quiénes somos. Hay unos que somos afortunados, yo soy una persona cisgénero. Cisgénero quiere decir que mis órganos sexuales coinciden con mi identidad, soy una mujer. Hay otros que no, en el caso de mi hija, que no lo son, su sexo biológico, sus genitales, no coinciden con su autopercepción. Ahí es de donde viene la palabra trans. Entonces, si tú piensas cuándo te identificaste, a qué edad te diste cuenta de lo que eras, pues siempre supiste quién eras. A lo largo de este tiempo que nosotros llevamos, te voy a decir algo, sentimos miedo, por supuesto, miedo a la incertidumbre, miedo a todo lo que oyes alrededor, las noticias, hablan de que las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años, eso como madres, como padres es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte pensar qué tipo de vida le espera a tu hija. No tuviste un hijo pensando eso, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, en algún momento Manuel y yo nos preguntábamos, ¿estaremos haciendo bien? ¿Será lo correcto? Pero cada día que veo a mi hija, la veo tan contenta, tan feliz. El cambio de ella fue un giro total. Era una persona gris, era una persona triste, era una persona que no sonreía. Ayer tuve la oportunidad de verla en un festival de baile, como una niña más, disfrutando, riendo, siendo ella. Y entonces yo te diría, sí, estoy haciendo lo correcto. Lo correcto es apoyar a mi hija, lo correcto es tratar de que sea una persona feliz. Darle la oportunidad, darle todas las oportunidades que estén al alcance de mi mano. Eso es lo que yo te diría, ¿no? Oye, Fernando, Manuel, me queda claro que justo lo que ustedes quieren es esto, acompañarla y darle todos los elementos que le hagan ser un ser humano pleno, ¿no? Al que todos tenemos derechos. Una pregunta para irnos al corte y cerrar este bloque. ¿La están acompañando también psicológicamente en el amor de los padres para estas situaciones que ella enfrenta de rechazo, de estas miradas que nos platicas en los consultorios? Es decir, también están fortaleciendo esa parte de la autoestima, porque si para un rechazo, una mirada es muy incómoda en cualquier etapa o un ámbito de la vida o cualquier lugar, para ella me imagino que más. ¿Cómo están acompañando esto? Eso es importante porque es parte de la información que tenemos que difundir. Sí, por supuesto que sí. Como les comentaba, esto nosotros no lo decidimos solos. Nos acercamos a los especialistas, planteamos cuál era nuestra situación de familia y fueron los que nos han ido guiando en cómo hacer una transición lo mejor posible. De hecho, cuando fue necesario nos acompañaron al colegio y por supuesto nos apoyan para que ella tenga una infancia lo mejor posible, ¿no? Otra cosa que quisiera agregar aquí es, nosotros nos presentamos como padre y madre, porque ella es afortunada de que los dos estemos apoyándola, pero hay otras familias en las que solamente apoya a uno de ellos y la mayor parte de estas ocasiones son las mujeres. Entonces, un acompañamiento súper importante que tiene mi hija es justamente que los dos papás estamos de acuerdo, que no es el caso de algunas otras familias que conocemos, que solamente, como sabemos en esta sociedad que tenemos, la mamá es la que está al frente, la mamá es el que se queda a cuidar de los hijos y esa mamá es la que está enterada, informada y trata de acompañar a su hija y algunas veces el papá no está de acuerdo, ¿no? Lo cual es un problema para el infante, porque imagínate, la mitad de tu mundo sí está de acuerdo y la otra mitad no está de acuerdo, se vuelve pienso yo, un trauma para ellos. Claro. Una familia fortalecida, fuerte, informada. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el programa Punto y Coma. Participe, por favor.
en esta situación que viven Manuel y Fernanda, que ya nos platicaron un poquito esa parte humana, el día a día de una familia que vive esta situación. Bueno, pues también tiene un contraste, que es la parte que enfrentamos ahorita en la Ciudad de México, la parte legal. Eso ya lo mencionaba yo, que a veces tiene muchos escollos, que a veces las leyes en nuestro país tienen muchos huecos y que hay que ir delineando. Y para eso están con nosotros, Fabi, Abraham, el diputado Diego Garrido. Él es el diputado local del Congreso de la Ciudad de México, quien también ha hablado al respecto y ha argumentado por qué no ve viable esta iniciativa ya presentada en el Congreso local, y también la abogada Aleli Ordóñez, que ya la veíamos al inicio del programa, dando un poquito de esa postura en favor. Aleli, Abraham... Nada más, antes, si pudiéramos dejar nada más otra vez claro este asunto, no está prohibido en este momento que un menor de edad transgénero tenga un acta de nacimiento. El asunto es que es un proceso muy complicado. Entonces, es un camino largo. El debate en este sentido es, ¿debe simplificarse ese proceso? Yo creo que desde donde se debe de partir, porque pues nos podemos ir por muchísimos caminos, como ya hemos visto hacia dónde, pero el tema legislativo aquí es, ¿se debe simplificar o no ese proceso para los menores de edad, diputado? Gracias, Abraham, Fabiola, Lian, muchas gracias por la invitación a su programa. Saludo con mucho gusto a tu auditorio. Y sí, mira, para que comprenda la gente que nos ve en su casa la dimensión, la gravedad del asunto, el planteamiento de Morena en el Congreso es que cualquier persona, bueno, más bien cualquier niño, cualquier menor de edad, niña, niño, puede ir acompañado de un solo padre para realizar el trámite ante la oficina del registro civil y cambiar el género de uno al otro, ¿no? Esto, evidentemente, nosotros lo vemos que viola diversas circunstancias. La primera de ellas son 3 puntos en particular. El primero de ellos es una reforma inconstitucional, porque se pretende reformar el Código de Procedimientos Civiles y esta situación no es posible. Nuestro artículo 73 constitucional, fracción 30, establece que es una competencia exclusiva de la Federación el regular la materia procedimental civil y familiar. No, los diputados locales no tenemos esta competencia. Es como si Morena quisiera regular y legislar sobre energía nuclear. No puede, porque los diputados locales no podemos hacerlo. En este caso es lo mismo, no podemos legislar en materia procesal, civil y familiar porque es una competencia federal. Y no lo digo yo, lo dice también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su controversia constitucional 144 del 2017, también determinó que las legislaturas estatales no tenemos esta competencia. Segundo punto, es ilegal la propuesta de Morena porque violenta, trastoca la patria potestad. Esta es una institución jurídica que la misma se ejerce por padre y madre de manera conjunta sobre la esfera jurídica del menor. Y aquí lo que propone Morena es que solamente uno de los padres, incluso con el desconocimiento del otro, incluso con la oposición del otro padre, pueda llevar a su hijo y le cambie el género con ese desconocimiento del otro o con esa oposición. Esto es gravísimo, porque la figura de la patria potestad la están agarrando como la ley de Herodes y la cortan del Código Civil y la avientan. Dice, para el caso de niños trans no aplica, para todo lo demás del régimen de menores sí aplica, pero para el caso en particular abren esa excepción y están eliminando esta figura de la patria potestad, sobre todo porque es un derecho del niño, de la niña, que tu padre y que tu madre pueden intervenir en las decisiones jurídicas que tiene impacto sobre tu vida, sobre tu desarrollo físico, emocional, etcétera. Y el tercer punto en particular, y por el cual no solamente diputados de Acción Nacional, diputados de otros partidos como el PT, de Encuentro Social y de otras fracciones parlamentarias, hemos alzado la voz en contra de esta reforma porque también violenta el interés superior de la niñez. Este es un concepto de convencionalidad, es decir, establecido en los tratados internacionales, establecido en nuestro artículo 4 constitucional federal y también establecido en nuestra constitución local. Y esto implica que los menores tienen una protección especial, una sobreprotección para todo lo que tenga que ver con sus derechos. Los menores no tienen capacidad de ejercicio, es decir, los menores no pueden votar, los menores no pueden ni siquiera conducir un automóvil, no pueden viajar solos en avión, no pueden viajar solos en autobús, tienen que tener un permiso de los padres, no pueden fumar, no pueden tomar, no pueden tener muchas decisiones sobre su persona y tienen que intervenir esta protección especial. Nosotros por eso estamos en contra de esta propuesta porque está vulnerando la Constitución Federal, la patria
patria potestad como institución legal y el interés superior de la niñez. Estamos entrando nosotros en un debate no de sexualidad. Nosotros respetamos, por supuesto, la definición y la orientación sexual de los mayores de edad y que hagan lo que quieran con su vida. Pero lo que sí decimos es de que no se metan con los niños, permitan que tengan un desarrollo acorde a sus edades, y cuando ya sean mayores de edad, en todo caso, determinen lo que consideren. Y por eso nosotros dejamos las filias y las fobias de lado, para no entrar en una discusión entre buenos, malos, blanco y negro, sino una discusión jurídica como la que he comentado, y por eso, y en ese sentido, hemos estado dando el debate en lo inconstitucional e ilegal que es esta propuesta. Abogada Aleli Ordóñez, ¿cuál es su punto de vista tomando en cuenta dos elementos importantes? Uno, que a lo mejor el Congreso local no es la instancia, a lo mejor el debate se tendría que llevar a la Cámara de Diputados, estoy diciendo llevarlo a la instancia correspondiente. Y el otro, ¿cómo empezar a establecer los puentes para lograr una legislación que proteja lo que yo creo que todos queremos, los derechos, el derecho a la educación, el derecho a una infancia, por ejemplo, sana y en una calidad de vida? Es decir, por ejemplo, ahora que platicaba a los papás que hay escuelas en donde no los aceptan, pues están vulnerando un derecho que es un derecho constitucional, que es un derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Pero acepto el argumento del diputado Garrido, porque tiene razón. En el caso de Manuel y Fernanda, que de verdad aplaudo mucho, hubo un acompañamiento, hay información, hay compromiso, se tocaron todas las puertas que se tenían que tocar para tomar como una familia una decisión que beneficie a Sofía Elena. Aplaudo. Pero corremos el riesgo de que existan familias que no se preparen así. Y que de un día para otro tomen una decisión. Y ahí entiendo esa parte de la obligación del Estado de proteger a ese menor de padres que no tienen este compromiso o este compromiso de responsabilidad. Entonces, ¿tú considerarías que se les protege más con el juicio? No, consideraría que debiéramos tener dentro de la ley, o sea, que sí se permita hacer esto, pero con ciertos, como se llama ahora, con ciertos candados. Es decir, sí puede ir el menor con su padre o tutor, ir a hacerlo el trámite administrativo, eso es siempre y cuando haya habido un acompañamiento como el que para mí Fernanda y Manuel lo dan. Fuimos al psicólogo, fuimos a salud, fuimos al especialista, llevamos tanto tiempo en este camino recorrido. Yo estaría por eso, no sé, pero... No, suena súper bien. O sea, lo que pasa es que no es así. O sea, a ver, nada más quiero responder. No sé si respondo a las tuyas primero o las del diputado. Las que tú quieras. O sea, déjame ver si... ¿Cuál es tu nombre? Diego Garrido. Diego, gracias. Aleli Ordóñez, mucho gusto. Ok, lo que comenta Diego, si es que te estoy parafrasando bien, es que la postura del PAN es que esta reforma no debería de permitir que los menores de 18 años accedan al procedimiento administrativo, que es inconstitucional, que se afecta a la patria potestad, y me parece muy interesante lo que estás diciendo, o sea, como que se está dejando fuera la patria potestad, ¿no? Sí, que es un derecho de los niños, de que ambos padres los protejan, y no solamente uno decida sobre su... Sí, o sea, pero es la patria potestad la que se está dejando afuera. El derecho de los niños a que ambos padres los protejan. El derecho de los niños es una cosa y la patria potestad es otra. Lo que tú has dicho aquí es que sería algo así como permitirles fumar, tomar... que por favor no se metan con los niños. No, es que me parece que no hay palabras accidentales, ¿no? O sea, podríamos empezar por ahí. Si te sigo parafraseando correctamente, dices que se va a dejar fuera la patria potestad, que dejemos a los niños en paz y ya, ¿no? Y por otra parte, lo que tú mencionas... Sí, es que podría ser un debate federal, ¿no? Sí, y cuáles son estos puentes que se tienen que construir para consolidar este derecho. Bueno, primero, lo decía, es un debate federal y sobre si la reforma es inconstitucional. No es inconstitucional porque se trata de una reforma de fondo y no de forma, es decir, aunque sí se prevén modificaciones... No tenemos facultades. Entonces, trato de que haya espacios para que podamos poner ambos el punto de vista. Mira, es una reforma al Código Civil
que es ahí donde se está retirando el requisito de la mayoría de edad en el 135 Quater. Y sí, también es una modificación al Código de Procedimientos Civiles. Pero la reforma, o sea, el eje fundamental de la reforma no está en el Código de Procedimientos, está en el Código Civil. Entonces, considerando que esto que es falso no lo fuera, es decir, que la Ciudad de México no pudiera hacer reformas en sus códigos de procedimientos, aunque quedara obsoleta, ya lo habríamos conseguido vía una reforma de fondo, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, este es tirar la liga para considerar, bueno, y al final del día esta reforma es inconstitucional. Si realmente fuera inconstitucional, pues estarían callados, ¿no? O sea, porque se nos caería el cuento al final del camino. Pero no es inconstitucional. Es una reforma de fondo, ¿ok? Bueno, eso en principio. 2, ¿por qué no es un debate federal? Porque estos temas, o sea, el estado civil de las personas, el derecho de familia, el nombre y por supuesto sus modificaciones son una facultad exclusiva de las legislaturas estatales. Esa es la razón por la cual matrimonio igualitario nos ha costado tanto trabajo, ¿no? Es una lucha de estado por estado por estado por estado. Pero eso entonces, es otra cosa diferente intentar al llevar género de los menores. Gracias, es un matrimonio. Diego. Intentar llevar esta discusión al debate federal es improductivo. De hecho, eso no sería constitucional. Y bueno, es una lucha que, aunque a muchas personas se le ha ocurrido, oye, ¿por qué no lo logramos federal? Realmente, pues no se puede, no existen esas facultades. Entonces, el debate es local, es estado por estado. Bueno, pues sabemos que es una lucha complicada, ¿no? Pero bueno, así tendrá que darse. ¿Cómo se tienen que construir estos puentes? O sea, este camino, ¿cómo se da? Yo ayer escuchaba las palabras de algún panista que decía que no hay debate, no ha habido debate suficiente, ¿no? O sea, se tienen que escuchar todas las voces. Y es interesante porque este debate ha sido amplio, álgido, con todas las aristas, desde todas las perspectivas. Nos hemos sentado con diputados panistas que decían, pero es que no se puede hacer borrón y cuenta nueva, no se puede volver a empezar. Si a alguien le dan una nueva acta de nacimiento es como si volvieran a nacer, ¿no? O sea, ese tipo de objeciones que rayan en el absurdo y que poco a poco hemos podido ir superando, ¿no? Y que ahora se convierten en, es que quieren dejar afuera a los papás. No, nadie quiere dejar afuera a los papás. Esto nunca se ha tratado de los papás, esto se trata de la identidad de los niños, ¿no? Entonces, me parece que tenemos esta obligación ciudadana de ir empujando la discusión, elevando la discusión para no rayar en estos simplismos del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿ustedes quieren dejar fuera a los papás? No queremos dejar fuera a los papás. Se trata de los niños. Si tú escuchaste a la familia de Sofía Elena, que estaba aquí presente, esta narrativa es muy similar en casi todas las familias. O sea, son familias heterosexuales, son familias cisgénero, que jamás, en muchos casos, o casi en todos los casos, jamás habían estado cerca ni de las narrativas de derechos humanos, ni de las narrativas LGBT, digamos, o de la causa de derechos. Y este proceso lo llevan en conjunto con sus hijos e hijas, ¿no? O sea, descubren que esto está pasando, es muy probable que este niño o niña no sepa nombrar su experiencia, no sepa qué está viviendo, no sepa qué está sintiendo. Esto es un proceso largo que lleva tiempo, los papás aprenden a desaprender, ¿no? Como mencionaban, y entonces todo esto se va dando en compañía. Algunos niños y niñas tienen la suerte de tener la compañía de ambos de sus padres y algunos no, pero a ese respecto me parece importante solamente contestar, es que solo para terminar de contestar. ¿Qué onda con los papás? Que si hay uno, que si hay dos, o sea, a mí me parece que es una carga terriblemente injusta para las mujeres, que sabemos que históricamente y en su mayoría somos quienes dirigimos las familias mexicanas. O sea, según la última encuesta intercensal de INEGI, que la última es de 2015, 6 de cada 10 familias no tienen la conformación que Diego busca, ¿no? O sea, que hombre, mujer, hijos. Entonces, ese no es el debate. No. Mira, si quieres, o sea, me parece como que lo comentaba Abraham, justamente ya existe el procedimiento. No le estamos negando a nadie su derecho para que si hay casos particulares como el que se presentó con los padres de familia, se pueda intentar el que obtenga su acta. Aquí no estamos negando el derecho, ya lo tienen reconocido en esta ciudad, ya está un procedimiento dado, pero el procedimiento dice simple y sencillamente acudes a un juez de lo familiar
con un par de dictámenes de expertos, Sí. de especialistas, con datos científicos, en donde ya puedan asegurarse que el menor no ha sido coaccionado, no ha sido obligado, no ha sido direccionado para que asuma una identidad diversa a la de su género, ¿no? Este procedimiento ya está dado. Tanto así que nosotros lo que le pedimos al grupo mayoritario morenista en la ciudad es retiren la iniciativa, déjenlo así, está establecido ya el derecho y tienen ya asegurada el acceso a este tipo de trámite. Bueno, solo traigo tres cosas. Porque Bien, nosotros o sea, estamos obligados a legislar de forma genérica, es decir, la norma tiene efectos generales, abstractos, impersonales. Nosotros estamos haciendo una ley, una norma jurídica, y esos son los efectos de la norma. Casos particulares, efectos intrapartes, para eso está un juicio, y por eso ya está dado el procedimiento. Por eso hemos insistido tanto. Y además de los datos o elementos jurídicos que he vertido, también quiero apelar al auditorio y quiero preguntarles si ustedes consideran que un niño de 3, de 4 años, niños que todavía creen en Santa Claus, niños que tienen amigos imaginarios, que no distinguen entre la realidad y la ficción, ya tienen toda la capacidad para acudir acompañados solamente de un padre a decir, ya no soy niña, ahora soy niño, o viceversa. Creo que debemos dejarle una etapa de desarrollo mayor a los niños y demos esa protección al momento de los menores que actualmente deben de tener esta protección. Claro, diputado, tenemos que ir a un corte y a mí me gustaría dejar sobre la mesa esto y que lo analicemos en casa, y también pueden interactuar con nosotros vía redes sociales, diputado, abogada, esos escollos, esos huecos que nos está dejando esa ley, y establecer y delimitar con base en su opinión, en la opinión del diputado en favor y en contra, como sea, con base es necesario entonces o no un juicio para delimitar esto. Ok. Alelía Ordóñez, abogada, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, o sea, es que hay muchísimas cosas que quisiera decir, pero por el poco tiempo que hay, o sea, yo quisiera centrar esta discusión en cómo se protege a los niños con este proceso. O sea, primero decir, ¿de qué sí se trata esta reforma? Porque pareciera que estamos de nuevo discutiendo sobre si juicios y trámite. Esa discusión ya quedó superada. ¿Dónde, cómo, cuándo? O sea, el máximo intérprete que existe en este continente sobre la Convención Americana es la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre de 2017 emitió, por solicitud del Estado de Costa Rica, un pronunciamiento al respecto de orientación sexual e identidad de género, donde recomienda el trámite gratuito, expedito, o sea, no basado en una patología, sin dictámenes periciales, que es lo que está pidiendo aquí el diputado, que incluya a los niños. Entonces, esto no se trata de si trámite o juicio. O sea, la discusión que tiene el diputado es sobre si es constitucional o no. Se trata de un derecho, diputado, porque si no se nos acaba el tiempo. Claro, muchas gracias por la invitación. No, la propuesta de Morena en el Congreso Local de la Ley de Infancias Trans es inconstitucional, pues no tenemos facultades en el Congreso Local para hacerla. Es ilegal, pues deja de lado la patria potestad y el derecho de los niños de que ambos padres lo protejan en su esfera jurídica. Por supuesto que también violenta el interés superior de la niñez, y nosotros les decimos, dejen en paz a los niños, no se metan con los niños, y por supuesto que esta agenda de ideología de género no tenga a los niños como botín político. Muchísimas gracias. Quédese en la reflexión del programa, información sobre todo, protección de los derechos y que el debate no se congele, por favor. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Martín Espinosa en Excelsior Televisión.